Bien, buenas tardes, chicas. Disculpen la demora. Justo he recibido una llamada de coordinación de la carrera y bueno, justo antes de empezar la clase, mil disculpas, ¿ya? Vamos entonces a empezar con la clase. Voy a compartirles entonces la pantalla para que veamos. Bueno, habíamos quedado en lo que es esta parte de las características también organolépticas que se realizan en el análisis, entonces, en los análisis de alimentos, ¿no? Entonces, vamos a continuar con eso. Ustedes han hecho también una actividad. Sobre las actividades también, terminando la clase, les voy a avisar para que verifiquen, por favor, en la plataforma que estén, ¿no?, todas las notas que corresponden al segundo parcial y su examen, ¿no?, que ya va a estar revisado en la plataforma. ¿Alguna dificultad o algo que ustedes hayan visto en el examen antes de continuar? ¿O ha estado todo bien? A ver, ¿qué me dice? ¿Nada? Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Carla. Todo estaba bien. Pienso que no ha habido ninguna complicación. Ya. Bueno, obviamente sobre sus notas también ya las van a tener, como les decía. Bueno, en el caso de las prácticas, como ustedes saben, lo hemos detenido, lo hemos pausado ahí por el tema de que tienen que ser en el laboratorio. Seguramente ya nos van a informar eso, ¿no? Cómo se va a hacer, así es que, yo sé, bueno, en simología ustedes han visto que es diferente, ¿no? Que se puede, tal vez cuesta un poquito también hay que estar reforzando algunas cosas en la parte teórica en enzimología y por lo tanto, bueno, se ha podido sobrellevar, pero en bromatología es totalmente diferente y sí o sí se necesita el laboratorio, ¿no? Por el tema de los análisis que se tienen que aplicar. Y si bien teóricamente yo pienso que en este tiempo les hubiera ayudado tal vez a tener este conocimiento teórico y después hacerlo en la práctica, tal vez hubiéramos ganado un poco más de tiempo, pero se ha pensado de que no, ¿no? Que es mejor que se haga solamente en el laboratorio. Y ya nos informarán cómo se va a hacer eso también, porque nos va a tocar hacer esas clases en laboratorio, no, seguramente tomando los cuidados necesarios que ustedes saben que por lo que está pasando son imprescindibles en el momento que se decida esto y seguramente van a hacerlo de esa manera, ¿no? Pero seguro que no va a ser... que van a tratar, mejor dicho, que sea pronto, ¿no? Porque no podemos esperar hasta que inicie el siguiente semestre, se tiene que terminar y ustedes tienen que tener todas las evaluaciones, así es que seguramente ya vamos a tener noticias, porque yo tampoco no tengo mucha idea de qué es lo que, o cómo se va a manejar el tema de estas prácticas en cuanto a lo que es bromatología, y seguramente si tienen otras materias que no están dando o no están pasando a la práctica, también, ¿no? Seguramente se va a hacer de esa manera. Bueno, bien, entonces entraremos a lo que les decía. Vamos a ver el tema en cuanto a lo que son las propiedades o los caracteres organolépticos de los alimentos, que esta parte, ya continuando con lo que estábamos viendo, es o tiene que ver mucho con es un tipo de análisis paralelo, ¿no? Que se va realizando en lo que es un control bromatológico. Entonces, cuando hablamos de estos caracteres organolépticos,
Entonces se refiere a todas estas características que tiene un alimento que nosotros los podemos identificar por medio de nuestros sentidos, ¿no? Entonces los sentidos son los que nos van a permitir realizar o caracterizar el alimento dentro de un color, un olor, una textura, y también se utilizan para poder realizar los análisis de propiedades que tiene el alimento, ¿no? Si el color es adecuado, si representa ese alimento, si el olor o el sabor corresponde a las características que debe contener este alimento y así, ¿no? Entonces, a eso se refiere y eso lo vamos a ir desarrollando. Bien, entonces tenemos aquí los caracteres entonces organolépticos. Tenemos que hablar del término organoléptico, ¿no? ¿A qué se refiere? Entonces, organoléptico es una causa, estímulo sobre los sentidos, ¿no? Es decir, que este estímulo que nosotros lo podemos percibir por medio de nuestros sentidos es lo que nos va a permitir determinar las propiedades organolépticas de los alimentos. Entonces, todos los alimentos tienen propiedades o características que nos facilitan el reconocimiento de su calidad, ¿no? Eso es importante. Todo lo que representa un control bromatológico tiene que ver con la calidad del alimento. Entonces, a este reconocimiento de su calidad son las llamadas propiedades organolépticas, ¿no? De los alimentos. Y estas son aquellas que podemos percibir con la ayuda de nuestros sentidos: gusto, tacto, vista, oído y olfato. Y vamos a ver cada una de ellas de qué manera tienen que ser o son estimuladas para poder nosotros realizar este reconocimiento de calidad por medio de las propiedades organolépticas. Entonces, aquí tenemos los 5 sentidos, ¿no? El gusto nos permite obviamente saber o identificar el sabor del alimento. El tacto, la textura del alimento. La vista, el color y la apariencia. El oído, el sonido, con respecto, que tiene que ver mucho también con la textura, ¿no? Que es un conjunto también en cuanto a los sentidos para poder evaluar o identificar una propiedad del alimento. Y el olfato, que es el olor, ¿no? El olor que es importante dentro del alimento, y eso nos permite también percibir estímulos para poder comer el alimento, ¿no? Y después digerirlo, que es también importante. Bien, ahora aquí vamos a ver en cuanto al color, ¿no? Que es una de las propiedades organolépticas. Entonces, cuando hablamos del color, es la propiedad que se aprecia por el sentido de la vista cuando la estimula la luz reflejada por un alimento, ¿no? Que contienen sustancias como grupos cromóforos. Es decir, el alimento está conformado o tiene una estructura molecular, ¿no? Estas moléculas que están conformadas dentro del alimento son las que van a absorber la luz y eso va a reflejar un color en el que nosotros lo vamos a identificar y lo vamos a calificar también, ¿no? Para saber si es el adecuado o no para ese alimento. Entonces a eso se le llama cromóforos, ¿no? Son capaces de absorber parte de sus radiaciones luminosas dentro de unas determinadas longitudes de onda. Entonces, hablando de forma un poco más profunda, estamos hablando de que el color que refleja ese alimento tiene que ver mucho con la composición, con las moléculas que que está conformada y de qué forma van a ir ingresando las longitudes de onda, de luz, y van a ir como reflejando, ¿no? El color que identifica a este alimento. Entonces, básicamente, tiene que ver mucho esta estructura del alimento para poder nosotros identificar el color que lo caracteriza. También es un factor psicológico de aceptación y un criterio para elegir un alimento, ¿no? Si bien nosotros identificamos a una frutilla, como tienen aquí, que tiene que ser de color rojo, ¿no? Un rojo brillante. Si este rojo cambiara por alguna razón, ya nosotros psicológicamente ya vamos a aceptarlo o rechazarlo,
¿sí? Entonces, eso nos permite utilizar este tipo de análisis, ¿no? A partir de estos caracteres organolépticos para saber si la persona va a consumir o no un producto, ¿no? ¿Qué es lo que le va a estimular? ¿Qué color le va a estimular? ¿Y qué color debe tener ese alimento para que suceda eso? A ver, en productos vegetales se pueden distinguir su grado de maduración e idoneidad. Eso es primordial, ¿no? Es decir, nosotros si vemos, por ejemplo, aquí en el caso de esta frutilla, aquí tienen que es este color verde, y obviamente su maduración no es la propia, entonces no lo vamos a consumir. Pero en este caso, a la que está totalmente rojita, que sí sabemos que ha producido o ha terminado, llegó al término de su maduración, entonces sí lo vamos a hacer. Entonces son varias características que se tienen que ir considerando cuando hablamos de estas propiedades organolépticas que son percibidas por nuestros sentidos, ¿no? Uno, entonces, tiene que ver con la estructura del alimento, las moléculas que lo componen, que van a dar lugar al color, y tiene que ver el reflejo de la luz que va a tener sobre ese alimento, que va a generar una mejor visión de su color, y las ondas de luz que también van a ir ingresando al alimento y van a podernos ayudar a identificar el color exacto de ese alimento, ¿no? Y de esa manera o aceptarlo o rechazarlo, ¿no? Dependiendo también del alimento. Una frutilla para nosotros es roja. Si apareciera una frutilla azul, seguramente va a haber un rechazo, ¿no? Porque ya lo vamos a identificar tal vez como algo que no es natural, que no es seguro, etc. Entonces, de esa manera es que hay que ir percibiendo el uso de los sentidos para poder identificar las propiedades o características organolépticas de un alimento. Por lo tanto, el color es lo que nos va a permitir medir la calidad del alimento. Ahora, cuando hablamos de alimentos procesados, entonces se tiene que hablar sobre los aditivos, como en el caso de los colorantes, que van a llegar a enmascarar ciertas características del alimento. Entonces puede ser un engaño también, ¿no? Que si bien tiene un bonito color, tiene un color atractivo y llamativo, puede ser de que ha sido enmascarado porque este alimento sí ha debido tal vez sufrir algún cambio en su composición nutritiva, o tal vez ya estaba pasando por una etapa ya de descomposición, y junto con los aditivos de color y de otras funciones podemos enmascarar, ¿no? Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Así es que cuando un alimento pasa por un proceso de elaboración, llega a ocasionar modificaciones y alterar el color, ¿no? Un proceso de elaboración, métodos de conservación que se pueden aplicar al alimento, o el almacenamiento prolongado del alimento puede ocasionar modificaciones o alteraciones del color, ¿no? Entonces, eso también se tiene que considerar. Que ahora, si hay una pérdida, ¿no? O modificación de este color, va a llegar a perjudicar el consumo de ese alimento, obviamente, ¿no? Y eso es lo que se quiere evitar. Es así que por eso se utilizan los aditivos colorantes, ¿no? Los aditivos los que van a proporcionar color, porque estos los van a mantener, ya sea en estas condiciones, ya sea si el alimento ha sido procesado, si ha tenido aplicado algún método de conservación o almacenamiento. Entonces se utiliza el aditivo y va a mantener su coloración en el tiempo que se pueda, ¿no? Dependiendo del alimento, el tiempo de vida que tenga el alimento y todas esas cosas que se tienen que considerar. Entonces, los aditivos colorantes han sido muy utilizados en la elaboración artesanal e industrial de los alimentos, ¿no? Para justamente mantener y que ese no se modifique con el tiempo o con los procesos o las características de conservación que haya podido sufrir el alimento. Hay algunos ejemplos de los tipos de colorantes. Aquí, por ejemplo, nos dice que a mitad del siglo XX se daba o se utilizaba el azafrán y la cochinilla, que son colorantes de origen natural. Actualmente se los sigue utilizando también, pero ya después, a medida que iba pasando el tiempo, ya se han dado lugar a colorantes obtenidos por una síntesis de sustancias orgánicas, es decir, ya se han obtenido a partir de procesos químicos,
¿no? Entonces ya vendrían a ser estos aditivos artificiales, ¿no? Que han invadido en ese entonces a la industria alimentaria y actualmente también, ¿no? Se manipulan mucho los colores de los alimentos y a veces los hacen demasiado artificiales y eso también está perjudicando a la aceptación de los productos, pero bueno. Entonces, dependiendo del tipo de alimento, se pueden utilizar los aditivos naturales o los aditivos artificiales, ¿no? Cualquiera de los dos. Ahora, en el caso de los naturales, ¿no? Son pigmentos obtenidos de una fuente natural o son réplicas sintéticas de la estructura química natural. Y en el caso de los artificiales, lo que decíamos, ¿no? Son compuestos sintéticos, cuya estructura química nunca ha tomado parte de la alimentación humana. Son entonces, por lo tanto, artificiales. Obviamente que estos aditivos han pasado por diferentes etapas investigativas para asegurarse de que el producto que se está obteniendo, en el caso más que todo de los sintéticos, no causen daño, las cantidades que se tienen que utilizar, que son importantes para poder considerar el uso de este, ya sea en una industria artesanal o en una industria más grande, ¿no? En el caso de los que vendría a ser los naturales, no es tanto el peligro, ¿no? Pero sí también se consideran mucho las cantidades para que no salga de lo natural de ese alimento. Ahora, aquí vamos a hablar de nombrar de estas 4 causas por lo que un alimento da lugar a la pigmentación o al color de este, ¿no? Y lo voy a identificar. Entonces está, por ejemplo, la presencia de pigmentos, en este caso colores naturales que tienen. Por ejemplo, la carne, la manzana ya tienen sus colores naturales. Ahora también hay algunos alimentos que van a dar lugar a una formación del pigmento, ¿no? De color, como consecuencia de reacciones químicas o enzimáticas, como en el caso de la corteza del pan. Sabemos que este cambio, esta coloración dorada que se da en la corteza del pan se da lugar por la reacción de Maillard, que ya la conocemos, ¿no? Entonces, también se tiene que nombrar que si bien los alimentos van a tener pigmentos naturales, también van a tener pigmentos que han sido producidos por medio del proceso, ¿no? Y en relación a estas reacciones químicas, hay la adición, obviamente, intencionada de sustancias químicas que van a producir un color, como en el caso de las bebidas y de los refrescos, que normalmente se los utiliza para identificarlos, el efecto físico de los sistemas físico-químicos presentes en el alimento, sobre todo la dispersión de la luz, ¿no? El color blanco de la leche, que es lo que permite identificar, en este caso, la genuinidad del alimento, ¿no? Entonces, esto porque químicamente está representado de esa manera. Así es que esas son las causas por las que un alimento presenta un color, ¿no? Por sus pigmentos naturales, por reacciones químicas o enzimáticas que se han producido en el momento de su elaboración, por una adición intencionada de sustancias químicas para producir esa coloración, que son en el caso de las bebidas y los refrescos, y el efecto físico del sistema físico-químico presente en el alimento, ¿no? Sobre la dispersión de la luz, que son más que todo referidas a los diferentes componentes que puede llegar a un alimento y de esa manera representar un color, ¿sí? Bien, a ver, hasta lo que es el color, ¿alguna pregunta que tengan? Buenas tardes, ingeniera. En los aditivos colorantes, en lo que son los naturales, artificiales, ¿voy a volver a explicar esto, por favor? En el caso de los naturales, esos son aditivos, ¿no es cierto? Que se van a adicionar de forma intencional en un alimento. Entonces, los naturales son pigmentos que se obtienen de las mismas, de fuentes naturales como ser el azafrán, la cochinilla, que se obtienen de las mismas plantas. Entonces, este es un aditivo natural que se puede utilizar para la coloración a un determinado alimento, ¿no? Entre rojo, amarillo, que se representa la cochinilla y el azafrán. En el caso de los artificiales, ya son colorantes que se obtienen a partir de una síntesis química, ¿no? Es decir, ya son compuestos sintéticos, en los que cuyas estructuras químicas nunca han tomado parte de la alimentación humana, es decir, se obtienen por otros medios, que son, en este caso, reacciones químicas, que se van a ir pareciendo a una coloración
y van a identificar un alimento, pero más que todo, entender que ambos van a proporcionar un color, pero los naturales son los que se van a obtener de pigmentos de alimentos o de plantas o de componentes, en este caso orgánicos, y en el caso de los artificiales no, se va a producir por medio de una síntesis química. El mismo color seguro que sí, es decir, ¿a qué me refiero? Si en los aditivos naturales quiero utilizar un color amarillo, por decirles, puedo obtenerlo por pigmentos naturales, pero también puedo obtenerlo por una síntesis química de algún tipo de sustancia que me va a permitir obtener eso, pero no va a ser de una fuente natural, ¿no? Que es parte de la alimentación humana. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Que se tienen esas dos opciones. En el caso de los artificiales, normalmente se utilizan esos colorantes para elaboración de los confites, de los dulces, de los refrescos, que ustedes han visto que esos colores no son naturales, ¿no es cierto? Son artificiales. Entonces, normalmente ese tipo de aditivos artificiales se utilizan para esos productos y los naturales ya para los alimentos que tienen que representar un color de acuerdo al alimento. Por ejemplo, si es una mermelada de frutilla y quiero utilizar un colorante, el natural es el que va a permitirme obtener un color a lo que es la frutilla, ¿no? Y así. Ahora, ¿alguna otra pregunta más? ¿Ha quedado claro, Silvia, o tal vez alguna duda? No, sí, está claro. Ya, Gracias. está bien, de nada. Bien, entonces pasaremos a lo que es el sabor, ¿no? En el caso del sabor lo podemos percibir por el sentido del gusto. Entonces son requisitos para que una sustancia química ofrezca sabor. Eso en cuanto a lo que es igual, la composición química del alimento. Entonces son requisitos para que una sustancia química ofrezca un sabor, ofrezca sabor. Hay características que se tienen que tomar en cuenta para poder percibir el sabor en un alimento. Uno es que sea soluble en agua, tomar contacto con el receptor que se ha disuelto en la saliva, disponer de una estructura concreta, ¿no? Entonces, el sabor es el que, si bien nosotros lo vamos a percibir, se necesitan conocer las características del alimento para poder nuestro cerebro esperar una respuesta a lo que nosotros sabemos que es, ¿me entienden? Es decir, si yo voy a mascar una manzana, en mi cerebro ya está grabado el sabor de la manzana, ¿no es cierto? Entonces, el momento que yo coloque el alimento o la manzana dentro de mi boca, todas las características que comprenden químicas del alimento van a ofrecer ese sabor. Y mi cerebro ya lo tiene registrado ese. Y por lo tanto es lo que va a esperar como respuesta final. Y si no sucediera es porque algo está pasando en la manzana y directamente nosotros lo vamos a rechazar, ¿no? Entonces es por eso que son características que se tienen que tomar en cuenta, ¿no? La estructura concreta del alimento, tomar en contacto con el receptor que se ha disuelto en la saliva, nuestra saliva es la que también va a jugar un papel importante, y el ser soluble en agua. Ahora, hay un conjunto de sabores, ¿no? Que son importantes identificar cada uno, y bueno, nosotros de forma natural lo tenemos. Nosotros podemos percibir el dulce, el ácido, el salado, el amargo, ¿no? Sin ningún problema. Pero hay algunas veces que no estamos acostumbrados a concentrarnos, por decirlo así, en el sabor que queremos o esperamos obtener, ¿no? Entonces, no podemos identificar fácilmente, ¿no? Si bien el dulce se siente en la punta de la lengua, el ácido en los extremos superiores de la lengua, en el salado, fíjense que es muy parecido al ácido, ¿no? Nos suena un poco más al fondo, por decirlo, de la lengua, pero está muy al lado de lo que es el ácido. Y el salado está en los costados. Y nosotros no nos tomamos el tiempo para identificarlos de esa forma, pero sucede, ¿no? De forma automática sucede. Entonces, en la lengua está el sentido del gusto. La lengua está cubierta por las papilas gustativas que nos permiten diferenciar los distintos tipos de sabores, ¿no?
Entonces, todos estos van a estar presentes en nuestra lengua, ¿no? Y de esa manera nosotros podemos identificar todos estos sabores que son los más básicos: dulce, ácido, salado y amargo. Y hay uno más que se está considerando actualmente, que es el umami. El umami es una mezcla de todos estos, ¿no? Y se ha considerado porque justamente por el tema de la transformación del alimento, que sufre constantemente los cambios en cuanto a su sabor, o combinar el dulce con el ácido, el salado con el ácido, o el dulce con el salado, etcétera. Entonces ha dado lugar a que tengamos este nuevo sabor que se lo denomina umami, ¿no? Ahora, el sabor es una sensación recibida en respuesta al estímulo provocado por las sustancias químicas solubles sobre las papilas gustativas, ¿no? Entonces, el alimento contiene sus sustancias químicas solubles y van a ser recepcionadas por nuestras papilas gustativas. Nosotros vamos a identificar el sabor de ese alimento, ¿no? Que puede tener una combinación de varios sabores. En el caso, por ejemplo, de una manzana, tiene el ácido y tiene dulce, ¿no? Entonces, nosotros lo vamos a ir percibiendo, pero por las sustancias químicas, que son varias también, ¿no? Que van a ir dando lugar a una combinación o a un conjunto de estas diferentes sustancias para producir un determinado sabor. Ahora, para que se entienda mejor, entonces tendremos que hablar de lo que son los sabores básicos, ¿no? Que suelen proporcionar variables sensaciones de placer o desagrado en función del agente saborizante. Entonces, nosotros simplemente como un sabor básico podemos aceptar o rechazar un alimento, ¿no? Ahora, también hay un umbral de reconocimiento. Entonces, ¿a eso qué se refiere? A que hay una concentración necesaria para que se llegue a reconocer un sabor específico, ¿sí? Entonces, este umbral de reconocimiento, hay personas que se preparan o estudian mucho para poderlo desarrollar y de esta manera identificar un sabor específico en una combinación de un alimento. ¿A qué me refiero? Si hablamos de un plato preparado, sabemos que hay una combinación de diferentes sabores. Entonces, este umbral de reconocimiento permite saber qué ingredientes ha tenido o se han utilizado para la preparación de ese plato, ¿no? Hay algunas personas efectivamente que lo pueden tener muy desarrollado sin necesidad de prepararse, pero hay otros que si no lo tienen pueden llegar a desarrollar este umbral de reconocimiento y poder identificar, ¿no? Entonces, eso es importante. Cuando se quiere desarrollar el umbral de reconocimiento, se utilizan soluciones patrones cuya concentración proporciona una identificación correcta del estímulo, ¿no? Entonces, en el caso del dulce, se prepara la sacarosa o el azúcar a un 0,5%. En el caso del salado, el cloruro de sodio al 0,1%, el ácido al 0,02% y el amargo al 0,015%. Entonces, ¿a qué se refieren estas soluciones patrones? Son las que se podría decir que ayudan en el momento, es decir, nosotros podemos preparar estas soluciones y nos ayuda a concentrarnos, a percibir en qué parte de nuestra lengua identificamos cada uno de estos: dulce, salado, ácido y amargo. Cuanto más precisos nosotros seamos en poderlo realizar, es decir, sin saber a qué me refiero, es que si no hace esto, no tiene que saber si es el dulce, si es el ácido, si es el amargo, ¿no? Es como que a nadie, en el momento que uno toma un vasito preparado, no tiene que saber si es dulce o salado, sino que por medio de nuestro estímulo vamos a identificar en la parte de nuestra lengua y si es dulce, salado, ácido o amargo, ¿no? Porque si lo sabemos, si yo sé que voy a introducir algo a mi boca que es dulce, mi cerebro está esperando eso y lo va a recibir. Pero si no sé qué es lo que voy a introducir a mi lengua, ¿no? A mi boca, entonces el cerebro va a estar preparado para saber, para identificar, mejor dicho, qué tipo de sabor es. Entonces, eso nos permite desarrollar mucho el umbral de reconocimiento, ¿no? Para
¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué sirve esto? Para prepararse, hay personas, como les decía, que se preparan justamente para hacer esto. Desarrollan este umbral y lo utilizan para hacer análisis sensoriales, para poder ayudar a las empresas y decir si ese alimento tiene ciertas sustancias que son demasiado fuertes o le falta o no va a ser aceptado, va a ser aceptado, etc. ¿Ya? Eso entonces en cuanto al sabor. ¿Alguna pregunta que tengan sobre el sabor? Nada, bien. Entonces vamos a entrar a lo que es el olor. Si se corta, por favor, van a entrar al mismo enlace. ¿Ya? Entonces el olor... Ya, gracias, Carla. Entonces, en el momento que hablamos del olor, ¿no? Va a haber un conjunto de sensaciones que se producen en el epitelio olfativo, es decir, son varias sustancias volátiles normalmente que son desprendidas por el alimento y el epitelio olfativo es el que va a percibir ese olor, ¿no? Entonces, el epitelio olfativo es localizado en la parte superior de la cavidad nasal cuando es estimulado por determinadas sustancias químicas volátiles. Entonces, estas sustancias químicas volátiles son las que son desprendidas por el